eh, el poder político. El poder político, de eso es que estamos hablando en todo este tiempo. Y por eso se han fijado las elecciones para elegir, ya se eligió una parte del poder político cuando elegimos recientemente a los concejales, a los, de, a los directores de distritos municipales, a los alcaldes de los municipios. Eh, y ahora la otra parte del poder político, que es el primer poder del Estado, como le dije ahorita, y el poder ejecutivo. Normalmente en América Latina, en su mayoría, los presidentes, el poder político y el poder ejecutivo y los países son presidencialistas. ¿Qué significa eso? Bueno, eh, llega un momento que pareciera que el poder ejecutivo es que dirige a el primer poder del Estado. Se supone que el primer poder del Estado es que vigila el accionar del poder ejecutivo, porque es el primer poder del Estado, es donde se hacen las leyes. Leyes que son presentadas unas veces dependiendo del interés del Poder Ejecutivo, otras veces dependiendo del interés del partido que postuló al diputado o al senador. Cuando esa ley se aprueba, el Poder Ejecutivo tiene que firmarla y ponerla en servicio de la sociedad. O sencillamente no aprobarla. Y después publicarla en una gaceta oficial. Ahora bien, ¿cómo es que esto se hace? Usted me dirá, pero no pierda tu tiempo explicando que el poder político pareciera, oigan el término, pareciera un engaño al pueblo, pero no lo es. ¿Por qué digo esto? Tú dices, bueno, pero ¿cómo es que el poder político se constituye? Democracia, ¿verdad? De eso se trata, de la democracia. Entonces tú dices, bueno, yo tengo un partido político y yo estoy postulando para director de distrito municipal a fulano de tal en tal distrito municipal, para alcalde de tal municipio y los concejales también. Pero yo también postulo mi mismo partido a determinadas personalidades para que nos represente en el poder legislativo. Entonces, poder municipal, poder legislativo, tanto en el Senado. Ah, pero yo también voy a postular una persona para presidente de la República. Y normalmente lo usual es que muchas veces, es más, yo escuché a un presidente del Senado decir, yo lo que quiero que fulano siga y estoy trabajando para eso. Si el pueblo hubiera reaccionado a esa declaración pública, ese señor no valiera aquí una guayaba podrida. Porque se supone que el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados, que que en este caso, que no quiero particularizarlo ni personalizarlo, si el presidente de la Cámara de Diputados decide recibir órdenes del presidente de la República, pues las recibe. Pero si el presidente de la Cámara de Diputados decide, no, eso que está diciendo el presidente, que es mi subalterno, para verlo de alguna manera, yo no lo voy a obedecer, porque nosotros somos el primer poder del Estado. Sencillamente no lo obedece y no hace caso. No, ¿por qué? Porque se supone que el poder legislativo es que tiene que vigilar que el poder ejecutivo haga buen uso
del presupuesto que le aprueba el Poder Legislativo. No, no es enredado, no. El Poder Ejecutivo tiene que hacer buen uso de la ley de gastos que le aprueba el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, para evitar que haga mal uso, vigila al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se manifiesta en toda su dimensión el poder político? El poder político se manifiesta en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo emite decretos, suspende decretos y a través de el Ministerio Público y a través de la Procuraduría que es nombrada por el poder político, aplica y usa el poder político a su conveniencia. Algunos dicen, no, a lo que convenga al país. Sí, muchas veces se utiliza a conveniencia del Poder Ejecutivo. Amplío un poquito más. Si a mí me interesara, si yo tuviera el poder político, someter a la justicia a Píndaro de la Cruz para evitar que el partido en donde milita Píndaro de la Cruz se vea totalmente disminuido. Es decir, cuando usted agarra un cangrejo, le corta los brazos y le corta los pies y dejarlo solamente con el cuerpo tirado ahí, que no se pueda mover, que no sirva para nada. Yo uso mi poder político y entonces, mientras yo esté viendo que usted se está moviendo, lo estoy golpeando. Porque yo digo que ese ministerio tiene que resolverme esa situación y el poder político se usa para eso. Ya decía en un momento determinado, si mal no recuerdo, a don Euclides Gutiérrez Félix, que decía que el medio justifica el fin. Y si algún presidente en América Latina se le ocurre dejar totalmente inservible a un partido político, sencillamente usa el poder político. ¿Qué hace? Le manda a meter preso a su funcionario, le manda a meter preso a todo el que se mueva, con supuestas investigaciones. Y eso lo hemos podido ver en América Latina. Fíjense usted Bukele que ha hecho. Bukele ha metido medio país preso con el poder político. Porque él dice, no, el pueblo votó por mí y me dio el poder político en democracia. Sí, pero en democracia, mire cómo tiene ese pueblo. Boric, en Chile, mire lo que ha hecho. Ahí no se sabe exactamente el poder político que se está haciendo con él. Boric, ese fue el que dijo que era open mind, que él y su esposa, que es un derecho que él tiene. Ah, pero el otro señor, Milei, llega con el poder político y suspende por lo menos 10 ministerios. Yo pensé, sinceramente, que el poder político iba a durar poco en Chile. Pues mire, no. En Argentina. Pues mire, no. Vamos a ver un poquito del señor Milei, para que ustedes vean las características de ese presidente. El mismo presidente, hombre, que andaba vestido de militar. Y el poder político fue usado para suspender 12 ministerios aproximadamente. ¿Y qué pasó en Argentina? Nada. Los argentinos están esperando ver los resultados de eso, ¿no? Pero el poder político en Honduras, vayan a ver qué está pasando ahí. Pero vayan a ver qué pasa con el poder político en Perú. Ustedes no recuerdan que eligieron un señor que tenía un sombrero grande y un lápiz en la mano. Ese duró menos que una cucaracha en un, ¿cómo se llama? En un gallinero. Lo hicieron salir, pero fue el pueblo que lo eligió para que él tuviera el poder político. Pero ese señor ni tenía la destreza, ni tenía la experiencia, nada. ¿Qué pasó? Bueno, lo mínimo que hicieron fue meterlo preso.
el pobre hombre. Uno no sabía qué hacer con eso, con el poder político. Ahora hay una señora ahí, creíble, que por unos relojes fueron a Palacio, porque ella no sabe lo que tiene en la mano, la pobre infeliz. Y es la presidente, o la presidenta, para congraciarnos con el feminismo. Es la presidenta, por unos relojes. Si ella hubiera sabido que ella tiene el poder político en la mano, le tira la guardia a los que fueron a averiguar si ella tenía más relojes o no. La presidente o la presidenta de ese país. Entonces, el poder político de los Estados Unidos se ha manifestado. Ustedes recuerdan que venía un proyecto bastante interesante cuando Hugo Chávez, presidente de Venezuela, estaba vivo, que desarrolló varios organismos en América Latina y que de hecho se fue acompañado. Desafortunadamente muere este señor y ese poder político que se estaba desarrollando en América Latina fue combatido por Norteamérica con una acusación a 12 presidentes que salpicó República Dominicana y que todavía estamos lidiando con el expediente de Odebrecht. Expediente que fue tirado a la basura, quemado y sacado de circulación porque no tiene ninguna razón de ser. Pero fueron tumbados, fueron destituidos 12 presidentes de América Latina. Y todavía estamos en la averiguación aquí, en República Dominicana, 8 años después. Y todavía aquí se sigue, ¿cómo se llama?, lidiando con el expediente, cuando el expediente en Brasil, que fue el origen, ya no sirve para nada, fue quemado y fue tirado a la basura. Porque el presidente que fue acusado, el otrora, Lula da Silva, que fue acusado de eso, que fue sometido a la justicia, todo lo demás, es presidente hoy día nuevamente de Brasil. Usted se da cuenta qué pasa con el poder político en los países. Ese expediente que se llevó a 12 presidentes, que se originó en Brasil, que se llevó a Lula da Silva, se llevó a la presidenta Dilma Rousseff y a todo el que estaba de por medio, ahora Lula da Silva es presidente nuevamente. Y el presidente anterior, ese presidente que decía que él era incólume, que era todo un santo, ahora ese está siendo perseguido por el poder político. Un poquito de historia. República Dominicana tuvo un presidente, un abogado reconocido, Salvador Jorge Blanco. Gana con su partido del PRD y salió de la presidencia para la cárcel por un expediente de corrupción. Es decir, el poder político fue aplicado también aquí y ha sido aplicado y está siendo aplicado el poder político. ¿Qué es lo que pasa? Que si da vuelta la torta y por algún accidente de la naturaleza, por alguna razón fundamental, el partido al cual o a los partidos los cuales se le está aplicando el poder político llegan a la presidencia o llegan a ostentar el poder político, ustedes saben qué va a pasar. Le van a aplicar lo mismo al partido que está gobernando. Si es que no pasa algo fuera de lo común. Para cerrar este comentario que ha sido un tanto extenso, le pido excusa, pero quería dejar claro esto, porque el poder político se manifiesta de diferentes maneras. De diferentes maneras. Eso que se está haciendo en la Procuraduría General de la República es poder político. A través de ese ministerio. Pero hay muchos inescrupulosos fiscales que se prestan también
a hacer vagabunderías en connivencia con jueces, en connivencia con la fuerza pública porque le pagan, los corrompen, en connivencia con delincuentes comunes que llevan patas de cabra y llevan cosas en las manos para aplicar la fuerza. Y eso forma parte del poder político, porque le aplican la fuerza y el poder político con la fuerza pública, no al delincuente. Porque si usted no tiene documentación de esa propiedad, si esa propiedad no es suya, usted no tiene documento, usted no presentó ninguno, usted no puede accionar contra nadie que esté ocupando esa propiedad. Entonces los delincuentes son los que dicen ser los dueños y resulta que los que son afectados son los que ocupan la propiedad bajo el estamento de renta. Por eso es que no concluye nunca las agresiones o verbales o físicas o agresiones de la justicia, porque la justicia agrede.